Listo. Ahora sí, entramos a la parte del DPS. Para calcular las protecciones contra sobretensiones, los famosos DPS, dispositivos de protección contra sobretensiones, o los SPD, o los, ¿qué será? Los otros pararrayos, los llama uno comúnmente pararrayos internos, protecciones internas. Hay tres topologías, dependiendo de cuál use para poder hacerlo. Sin LPS externo, que es Lighting Protection System, externo, o sea, el sistema de apantalamiento externo, las puntas captoras, el anillo perimetral, la malla, todo eso, no hay, porque no lo requieres, no lo ameritas ni nada de eso. Cuando no lo requieres y no lo ameritas, cuando no lo requieres, pues fíjate que tienes unas posiciones de ubicación de los DPS particular. Cuando no tienes apantallamiento, apantallamiento contra rayos. Entonces, me dice que debes poner DPS en la posición 4, en la posición 1, en la posición 2 y en la posición 3. Y uno dice, wow, qué cantidad. Y si mi inversor tiene 4 MPTs, pues son 4 posibles entradas, así que serían 4 aquí, 4 acá. Y son 10 inversores, son 10 a la salida y 10 a la salida multiplicado por la cantidad de MPTs. Entonces me dice, ¿qué cantidad de DPS? Y dicen, wow, ¿es realmente necesario todo eso? ¿Quién me dice sí? ¿Quién me dice no? ¿Quién le da una apuesta? ¿Quién dice algo? ¿O cómo lo han visto? ¿Cómo lo han visto ustedes de pronto en sus experiencias particulares? Por lo general, siempre lo veo en la parte de AC, en la parte AC de la instalación, donde se hace el acople, digamos, la caja de protecciones en AC. Por lo general, siempre lo veo que lo colocan ahí. Pero, pues, yo, digamos, yo también lo colocaría en la parte de DC, porque, digamos, hay muchos que lo sustentan en que el equipo tiene la protección tipo 2, pero es que va a entrar el que esté en la parte externa. Entonces, es más fácil cambiar el DPS externo que bajar mi equipo inversor, llevarlo a que lo revisen, hagan el cambio y me lo devuelvan. Entonces, por ese lado, pensaría que es mejor tenerlo tanto en la parte de DC como AC. Tendría que ser los DPS así. Ok. Qué buena anotación. Dale, perfecto. Y acabas de hacer una anotación también bastante puntual e interesante. Y es que me dices que lo que has visto es porque mucha gente asume que los DPS internos hacen la protección. Y digamos, las mismas normas IEC te dicen, eso no hace nada. Eso es un peor es nada, dice. Literalmente, eso es como un déjame estar. Eso es como digo yo, eso sirve para lo mismo que las tetillas de los hombres. No sirve para nada eso. Entonces, ¿por qué? Eso lo dicen las normas que les he dicho, la 62148-1, la 712 también lo dice la 63227, que es la norma de apantallamiento fotovoltaico, y lo dice la misma norma IS 61643-32, que es la de los DPS fotovoltaicos. Lo dicen que, esto lo dicen el objeto a lo largo de las normas, te lo va a decir, las 4 normas te lo dicen. Los DPS internos, los que vienen de fábrica en los equipos inversores o controladores, lo que sea, no cumplen la función de protección adecuada. Y eso que tú vas a una ficha técnica y te dice protección tipo 2, protección tipo 1 o lo que sea, pero te dice específicamente la norma te dice no cumplen la función específica particular, porque ellos, digamos, le voy a poner un ejemplo. Yo soy un fabricante y yo soy fabricante de inversores Chuchi. Inversores Chuchi, inversor Chuchi es de 1000 voltios. De ese cierto aislamiento. Entonces, pero yo tengo aquí, por decir algo, 1, 2 y 3 MPTs. Entonces, en el MPT 1 yo puedo conectar cadenas a 600 voltios. En el MPT 2, cadenas de 900. ¿Cierto? Y en el 3, no sé, por alguna razón, cadena de 300 voltios, porque la disposición, las inclinaciones, todo, ¿cierto? Lo que me dio, cadenas de 300. Voy a ponerle algo más conservador. 500 voltios, ¿cierto? 500, más arribita. Sí, más cercano a una realidad propuesta de esto. ¿Cómo va a ser el DPS para determinar cuál sobretensión va a proteger de estas 3 que tiene aquí? El fabricante no sabe tú qué le vas a instalar, no sabe ni qué módulo le vas a poner,
ni qué tensión le vas a poner a tus arreglos. Él pone un genérico interno para su electrónica interna por no dejar, pero es algo más interno. Si se llega a dañar ese, pasa lo que dice Lenin. Se jodió toda esa película porque tienes que cambiar el equipo, mandarlo a revisar y todo eso. Vale la pena llegar a una condición así y pueda que se dañe el equipo en general, porque no solo que es que se dispare, ay, me protegió la sobretensión y solo es cambiarlo o pedir garantía y que me lo devuelvan. No. No, porque pueda que, pues de acuerdo a las condiciones que vamos a estudiar ahora, no me sirva esa protección, porque esto es un genérico bajo la base de aislamiento principal. No es un genérico para ni va a distinguir cuál me sirve, y cada uno tiene una tensión de impulso distinta. Entonces, por eso es importante no tomar como referencia los DPS internos, los dicen las 4 normas que les he referido, ¿dale? ¿Sí? Entonces, la nueva norma que les he referido, que no les había hablado mayormente de esa, es la IS 63227, que es la norma de apantallamiento fotovoltaico, ¿dale? Sí, esa también lo dice, Ok, entonces sigamos este ejemplo primero para hacer la demostración. Los DPS que tengo que instalar, me dice aquí que debo ponerlo en la posición 1 de clase 2, en la posición 2 de clase 2, en la posición 3 de clase 1 o 2, en la posición 4 de clase 2. Esto de las clasificaciones es el nivel de protección. Cuando me dicen clase 2, o en este caso clase 2 o tipo A, si no estoy mal, tengo que buscarlo también. Pero bueno, clase 2 normalmente sería el frente de onda 820, que es cuando la sobretensión tiene un frente de onda de 8 milisegundos y se disipa en 20. ¿Sí? Aquí están los 20, aquí están los 8. ¿Sí? Algo así. Bueno, simulen que eso es una curva de eso. Qué pena ahí. Entonces, listo. Esos son sobretensiones transitorias que vienen de la red de distribución, que un pajarito tocó allá y una ardilla estaban peleando ahí, por la ardilla de la era de hielo peleando por la nuez esa, entonces hizo una sobretensión ahí entre las líneas, ¡pum! Entonces, algo pasó, algo externo pasó, entonces hay una sobretensión transferida y eso es una sobretensión transitoria, ¿sí? Transitoria. Entonces, eso se controla con sistemas de tipo 2, 820, ¿sí? Y cuando me hablan de tipo 1, o tipo 1, o clase 1 es 10-350. Entonces, que la onda entre en 10 milisegundos y se disipa en 350. Demora más en disiparse. Esa es la de rayo, impacto directo o indirecto de rayo, ¿sí? Entonces, esa se usa sí o sí cuando haya apantallamiento externo, ¿sí? Por el momentico, mientras no lo tienes, no hay Lighting Protection System, no necesitas DPS tipo 1, ¿sí? Para que ustedes también lo vean a nivel de mercado, porque obviamente un DPS tipo 1 le va a costar más. Es lo que vienen hasta combinados, DPS tipo 1 más 2, por ejemplo. Te va a costar más. Entonces, si no lo requieres, pues pon algo más acotado. Eso es un criterio de diseño. Si lo vas a poner, no, es que yo quiero por si acaso, pues por si acaso no es porque hay plata para poner y porque el cliente tal vez quiere tener algo aparentemente protegido, pero finalmente, pues con las condiciones mínimas está en cumplimiento, ¿no? Entonces, eso por un lado. Entonces, ahora vuelvo y borro acá. Y, ay, perdón. ¿Qué va a pasar aquí entonces? Que ya saben cuáles son la cantidad de los DPS y los tipos de DPS que yo debo poner. Pero entonces la norma me da una condición bien interesante. Miren por acá. El DPS en la ubicación 4 no se requiere si la distancia entre el inversor y el generador fotovoltaico es inferior a 10 metros y el nivel de protección UP, que es lo que se ve en las fichas o en los rótulos de los DPS, del DPS instalado en la ubicación 1 es inferior o igual al 80% de la tensión de impulso
de la tensión soportada por el generador fotovoltaico. Esto es el concepto de tensión de impulso, ¿sí? Tensión de impulso promedio, valor de tensión soportada de impulso asignado por el fabricante al equipo o a una parte del mismo que caracteriza la capacidad de resistencia especificada de su aislamiento frente a sobretensiones transitorias. Les pongo un ejemplo. El televisor. Entonces yo tengo un televisor y él funciona a 120 voltios en corriente alterna, ¿cierto? Pero en su placa, si ustedes leen el rotulito o la ficha o lo que sea, por allá me dice que él puede llegar, tiene unas tolerancias y puede llegar hasta 300 voltios máximo, pero eso es una tensión instantánea, ¿cierto? Eso es la tensión de impulso del televisor, que puede llegar a una sobretensión así, pero él no se va a dañar. Él va a estar de pronto, en su nivel de elemento interno, él va a estar protegido. Esa es la tensión de impulso de los equipos. Eso lo vamos a ver en todos nuestros electrodomésticos, ¿sí? Todos nuestros electrodomésticos tienen una tensión de impulso. Que puede ser más pequeña o más baja, ¿no? Porque, digamos, los electrodomésticos tienen tensiones muy chiquiticas, tensiones de impulso pequeñas. De los equipos más robustos, motores y todo eso tiene más tensiones tienen tensiones más altas, tensiones de impulso más altas. Ok, entonces, me dice, para recapitular acá, que si yo tengo el DPS en 4, este señor de aquí, menor esta longitud de acá es menor a 10 metros, ¿cierto? Menor a 10 metros. Entonces, y me dice que la otra condición es el 80% de la tensión de impulso, ¿cierto? UW. Entonces, listada para los equipos, entonces yo puedo eliminar este señor de acá. Bacano, interesante. Ahora, eso de cumplir a veces los 10 metros no se cumple todo el tiempo, porque me dice 10 metros y el 80% de la tensión de impulso. Pero es muy difícil porque a veces en una vivienda de 2 plantas, de 2 pisos, a veces el recorrido para llegar al punto de conexión, porque tengo un inversor de cadena, pues básicamente no supera los 10 metros posiblemente. Entonces ya yo no puedo usar esa condición en vivienda. Oye, en cualquier sistema industrial o algo, ya supera 10 metros sí o sí. Sí o sí lo va a superar, ¿cierto? Entonces, eso por un lado. O la segunda me dice, o el nivel de protección UP del DPS instalado en la ubicación 1 es inferior al 50% de la tensión de impulso de la tensión soportada por el generador fotovoltaico y el conductor de protección de puesta a tierra de equipos está tendido cerca de los conductores. Si no estoy mal, la segunda clase hablamos de eso. Que alguien me preguntó que si era conveniente poner positivo por acá, negativo por acá, que lo hacen en bloque, no me acuerdo quién era. Les decía, en el AC es complicado, en el DC es complejo porque digamos que no hay que compensar cuando calculamos las capacidades de bandeja, básicamente, ¿cierto? Entonces, bandejas y conductores. Entonces, no era conveniente más que todo porque las normas IEC me piden este pedazo particular y el NEC en el artículo 690-43 también me dice que todos los conductores activos deben estar acompañados del conductor de puesta a tierra de equipo. O sea, NEC e IEC piden siempre esto, sí o sí, en cualquier condición, en la puesta a tierra de equipos tienen que estar acompañados el conductor sí o sí a los activos. Entonces, ya estamos cumpliendo obligatoriamente por cualquier lado la parte de abajo, que la tierra acompañe los conductores. Entonces, esa no es fácil, esa es más difícil de incumplir, por decir algo, o sea, es obligatoria, entonces hay que hacerla. Eso por un lado. Lo otro es que aquí no me están poniendo limitación de distancia, entonces también es más fácil de cumplir. Pero el problema puede ser comercial. ¿Cómo consigo un equipo que tenga el 50% de tensión de impulso? Entonces hay que ver las dos condiciones. Para explicar esto, voy a mostrar el alcance. Ay, perdón. El ejemplo lo dejé al final. Lo dejé al final. Pero bueno, entonces, terminemos las topologías y ya vemos el ejemplo como tal, ¿vale? En la medida que yo me pueda optimizar ese sistema. Lo mismo va a pasar con el DPS en el 2.
me va a decir que si tengo menos de 10 metros acá y que si este señor tiene una tensión de impulso, bueno, que está acondicionado para todo el sistema, más que todo. A veces es difícil, así que es más fácil y práctico siempre poner el DPS en la posición 2 y el DPS en la posición 3. Es, digamos, obligatorio. Bueno, es lo más ideal porque se supone que ustedes llegan a un sistema que ya está existente y que en lo posible debe tener una protección mínima. Si no la tiene, ustedes dentro de la base de ingeniería sugiéranla. Mira, cliente, dentro del estudio se te sugiere esto y se te sugiere, nosotros lo metemos dentro del costo, dentro del rubro de la instalación, porque pues digamos es necesario que haya una protección coordinada. Si de pronto falta uno de los elementos, pues no vas a tener una protección correcta, vamos a tener, no sé, pues digamos, en vez de ser una protección tipo Rambo con una ametralladora no sé qué cosa, estoy defendiendo pero con un cuchillito, pues que igual defiende, pero no va a ser la misma protección, ¿sí? Entonces la idea es que protejamos de la mejor manera coordinada, ¿sí? Coordinada la protección contra sobretensión. Entonces, si esto no existe cuando fueron a la visita, el número 3, lo más ideal es que ustedes lo instalen, ¿sí? Lo instalen de una vez. O sea, lo pongan en su rubro y en sus costos y lo metan ahí instalado, ¿cierto?